Hola a todos, bienvenidos al video número 2 de la reparación del Jolt Wheelie, del Jolt V3000. Este equipo lo tenemos ya en un video anterior, que es el que está presentando problemas en los preoperacionales. Y en este segundo video vamos a mostrarle cómo identificarlo, cómo rastrear estos voltajes que van a los preoperacionales cuando no están presentes en nuestro equipo de audio. Ya hemos procedido a restaurar el equipo, ya que tenía muchas líneas rotas, y ahora vamos a medir su voltaje. Lo primero que debemos hacer es medir los voltajes. En este caso, este equipo es clase H y tenemos 111 voltios positivo o 110 voltios positivo en el voltaje de alta, y en el voltaje medio tenemos 61 voltios positivo. Vamos al voltaje negativo y obtendremos también 61 voltios negativo, y vamos al voltaje negativo de alta y tenemos 111 voltios negativo. Esto es muy vital medirlo en el momento de reparar nuestros amplificadores. Vamos a medir ahora de extremo a extremo en el voltaje medio y tenemos 122 volts. Y vamos a medir el voltaje alto y podemos observar que tenemos 221 voltios presentes. Ya una vez que tenemos los voltajes de los capacitores o de la fuente que están estables, vamos a proceder a medir lo que serían los voltajes bajos que van a los preoperacionales. En muchos casos, en amplificadores de audio, tenemos voltajes de 12 voltios más 12, o de 15 más 15, o 18 más 18. En el caso de este equipo deben ser 18 más 18. Vamos a medir al pin número 4 y podemos observar que no tenemos apenas un voltio donde deben haber 18 voltios. Y si medimos en el pin número 8, podemos observar que no tenemos presencia de ningún tipo de voltaje. Así midiendo, vamos a medir todos los pines, a ver si es que hay un bloqueo en algunos de los pines de algún integrado. En este caso, ya nosotros hemos desinstalado los integrados y lo que he puesto han sido bases, y aún así solamente con las bases puestas sin los integrados preoperacionales no tenemos el voltaje presente, y podemos observar que tampoco se activan lo que serían sus LED indicadores. Podemos observar que he puesto base para no tener que estar soldando y desoldando los integrados, por si hay duda de que algún integrado está fallando, en dado caso que utilicemos los mismos integrados. Pero en este caso vamos a utilizar nuevos, los integrados. Aquí tenemos esta otra parte que es la entrada de audio, donde entran los plugs de un cuarto, y podemos observar que tiene lo que serían 3 operacionales también. Tiene 3 operacionales más. En este caso tenemos uno que está marcado como NE5532 y los demás son 30078. Entonces vamos a medir también en estos puntos. Es vital también medir voltaje, ya que si también el voltaje está bloqueado acá en esta parte, no activaría en la demás parte. Entonces vamos a medir, igualmente medimos en los anteriores integrados con la tierra chasis, con nuestro tether. Vamos a medir primeramente para ver que tenemos voltaje en el amplificador de audio, y vamos a medir en el pin, en este caso vamos a medir el pin número 4, vamos a contar, y en el pin 4 podemos observar que seguimos teniendo menos un voltio negativo, donde debe haber 18 voltios negativos. Y es igual aquí abajo el mismo voltaje de aquí. Todos los preoperacionales que están en línea con los mismos reguladores trabajan al mismo voltaje. Podemos observar que en el pin número 8 tampoco tenemos la presencia de ese voltaje. Esto indica que el problema está en el amplificador de audio, en el voltaje de lo que serían los preoperacionales, ya que si estos preoperacionales a ninguno le llegan los voltajes, o algunos tienen voltaje y otros no, tienden a bloquear lo que sería el audio, ya que de ello depende la salida de audio hacia los que serían los preexcitadores de los transitores. Vamos a rastrear lo que serían los pines en nuestro amplificador. Vamos a rastrear los pines y vamos a ir guiándonos por la línea, a ver si hay alguna línea que esté rota, o si hay algún jumper que esté roto, o una resistencia abierta. Entonces vamos a ir midiendo las líneas hacia dónde van llegando, para así asegurarnos de que no haya problema en lo que serían la línea de suministro de los 15 voltios positivos y 15 voltios negativos en el voltaje simétrico en los amplificadores. Dale like, comparte con amigos y familiares. Electrónica Sánchez Tutoriales. Como le iba diciendo, que debemos guiarnos y rastrear lo que serían las líneas que guían los voltajes. En este caso podemos rastrear esta línea y podemos observar que también alimentan lo que serían los preoperacionales que están en los lados. También de aquí mismo salen el voltaje para los lados. Todos los
preoperacionales que trabajan en esta fase trabajan con el mismo voltaje de 18 voltios positivo y 18 voltios negativo. Podemos observar que no tenemos la presencia, como les dije, de ninguno de esos voltajes. Y este es uno de los puntos más vitales en los amplificadores de audio cuando tenemos los transistores de salida en condiciones óptimas o hemos medido casi todos los semiconductores y nos percatamos de que todo esté bien. Vamos a retirar el conector, este conector lo vamos a retirar para así medir el voltaje en vacío. Ya ahí no tenemos ningún tipo de operacional conectado ni ningún bloqueo en nuestro equipo. Vamos a encenderlo y vamos a proceder a medir nuevamente el voltaje de la fuente. Podemos observar que el voltaje está en 113 voltios actualmente porque hemos retirado todos los integrados. Y aquí podemos observar que el voltaje sigue siendo el mismo. Seguimos teniendo un voltaje mínimo o nada de voltaje del otro lado. Entonces ya sabemos que no es en la tarjeta de la entrada donde está la avería. Entonces vamos a tener que guiarnos por estas líneas hacia donde llegan los voltajes de los preoperacionales. Vamos a proceder a hacer algunas medidas vitales. Ya he conectado allá donde pueden observar la sonda negra del tester o la puntera. La he conectado a la tierra chasis. Podemos observar que, como les dije, no tengo ningún integrado. Todos los integrados han sido retirados. Aquí estos integrados trabajan por sesión. Acá hay un integrado que tiene que ver con el volumen general y los otros dos integrados van uno a cada canal, ya que este amplificador es estéreo y mantiene la regulación de lo que es los controles de la preexcitadora hacia estos drivers, que son los que alimentan los transistores de potencia o los transistores de salida, perdón. Aquí están los conectores que van hacia los diversos canales, hacia la diversa tarjeta de potencia, y ya tenemos todo desconectado. Inclusive hemos desconectado los dos conectores directamente que llevan hacia la tarjeta de audio, y hemos desconectado también la que viene de la entrada de audio. O sea que no tenemos más que el voltaje. Dale like y comparte, que es el voltaje suministrado. Entonces vamos a proceder a hacer algunas medidas breves. Primeramente, cuando apagamos el equipo, es bueno descargarlo. Muchas veces lo podemos descargar con una bombilla, como en este caso. Yo tengo una bombilla y lo descargamos los capacitores con esta bombilla. Muchas veces también lo pueden descargar con una resistencia de 10 ohms a 20 watts o de 15 ohms a 20 watts para descargar los capacitores, ya que los capacitores no deben ser jumpeados para descargarlo, y debemos descargarlo para que no tengamos ningún tipo de presencia de voltaje, como en este caso, al momento de trabajar con la línea de los preoperacional, ya que si quedan algunos capacitores cargados y nosotros con la punta del tester la chocamos o algo, podemos hacer que el problema del equipo de audio sea mucho más intenso en repararlo. Así que vamos a retirar todas las conexiones. Como podemos observar acá, hemos desconectado las dos tarjetas, hemos desconectado la entrada y solamente he dejado el suministro de voltaje que viene desde los rectificadores hacia... Disculpen un poco la grabación, se ha estado moviendo mucho la cámara y se desenfoca un poco, pero ahí vamos. Como les dije, ya he retirado todo, solo he dejado los suministros de voltaje de alta y baja de los capacitores que entran hacia lo que serían diversas tarjetas, como la base de potencia de los capacitores. Entonces vamos a medir acá donde vienen estos voltajes que vienen directamente desde lo que serían los reguladores, o que vienen hacia los reguladores, que son los que manejan los 18 voltios positivos y 18 voltios negativos. En el caso del voltaje viene siempre mayormente de 25 o 20 voltios o 22 para ser reducido por los reguladores, para que el voltaje se mantenga estable. Pueden observar que se ven la línea un poco ya más gruesa, porque lo que he hecho es que he retañado y he limpiado todas las líneas y he hecho algunas líneas que estaban muy podridas para poder ir reforzando el equipo, ya que este equipo tenía, parece, un tiempo guardado en algún sitio y algunas líneas se rompieron de la oxidación. Entonces lo que vamos a hacer es, ahora, ya que hemos puesto los preoperacionales, vamos a rastrear la línea, como le dije, con el tester hacia donde llegan los diversos voltajes, como le dije. Mayormente lo que haremos es poner el tester en la escala de continuidad. Vamos a poner el tester en la escala de continuidad y vamos a rastrear lo que sería la línea desde uno de los integrados, puede ser de cualquiera. Si tomamos el pin número 4 o el pin número 8, vamos al pin número 8 del siguiente integrado a medir continuidad. Para así, si nos mide continuidad, sabemos que están en contacto y que sí le está llegando su respectiva conexión a ese integrado.
Así podremos saber que ya están todos interconectados y que ninguno de ellos se está quedando por falta de alguna línea abierta. Entonces vamos a proceder en ese mismo orden a rastrear la línea hacia donde llegan lo que serían los reguladores de voltaje. Ya yo he rastreado la línea y como podrán observar, sé en el lugar donde están. Aquí está presente la continuidad de un lado, pero hacia el otro lado podemos observar que podemos medir el otro pin y también nos va a medir continuidad. Esto nos indica que estos son los dos pines donde llegan lo que serían los voltajes o de donde salen los voltajes ya cerca del regulador. Le he puesto estas indicaciones de enseñarle esto de esta forma porque muchas veces en los equipos de audio las líneas se rompen por otro lado. Ya yo he retirado lo que eran dos resistencias, que en este caso eran de 10 ohm a 1/3 de watt. Yo les he retirado, estaban por debajo porque están completamente abiertas, están completamente rotas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es proceder a poner el tester en la escala de voltaje DC nuevamente. Vamos a darle encendido al equipo y con repetido a tierra chasis vamos a medir en los puntos donde van las resistencias. Podemos observar que de este lado tenemos 19.9 voltios negativo y del otro lado tenemos 20 voltios positivo. Muchas veces está un poco desfasado el voltaje, no mide exactamente al 100%, es por algunos de los capacitores que están en esta área, que hay algunos que tengan algún déficit y por eso midan algo menos o algo más. Pero si el voltaje no es tan que solamente es de punto, no importa, se puede dejar así. Pero si el voltaje baja demasiado, debemos cambiar los capacitores electrolíticos que van a lo que serían los preoperacionales. Aquí voy a soldar improvisadamente dos resistencias de 10 ohm, de 10 ohm. La voy a soldar con mucho cuidado ya que tenemos el equipo conectado. No es recomendable trabajar con el equipo conectado, pero como tenemos control de lo que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo así para que ustedes vean el funcionamiento. Aquí voy a soldar bien, solamente es para probar, luego pondré su resistencia en el lugar indicado donde ellas van. Es solamente para que ustedes vean que el voltaje sí ya va a aparecer hacia lo que serían los IC de operacionales. Vamos a soldarlo bien. Un saludo a todos nuestros seguidores que nos siguen en toda parte del mundo. Muchas gracias por el apoyo brindado a nuestro canal Electrónica Sánchez Tutoriales. Ya aquí hemos soldado la resistencia improvisadamente. Vamos a proceder a medir los voltajes. Y midiendo hacia uno de los terminales, repito, vamos a encenderlo, repetido a tierra chasis, podemos observar que tenemos menos 18 voltios negativos y del otro lado obtendremos lo que sería más 18 voltios positivos. Aquí podemos observar que ya tenemos la presencia de 18 voltios positivos y 18 voltios negativos. Vamos a medir a nuestros operacionales y podemos observar que tenemos los 18 voltios positivos y del otro lado, en el otro pin, tenemos 18 voltios negativos. Y así sucesivamente en los demás integrados ya tenemos el voltaje. Como este equipo ha tenido varios problemas, varias averías, dale like, comparte, varias averías, lo que estamos haciendo es reparándolo en varias partes para que ustedes vayan entendiendo mejor la reparación. En este caso es el video número 2, donde ya hemos cambiado, como pueden observar, la resistencia, que pasan el voltaje, son de 10 ohm, pasan el voltaje de los reguladores hacia los preoperacionales, y hemos cambiado también lo que son los preoperacionales del amplificador de audio. Aquí vamos a seguir cambiando, vamos a poner todos los IC, lo vamos a poner en la base de 8 pines, ya que ella no lo tenían, por si en dado caso en algún tiempo da cualquier fallo, cualquier avería a un integrado, no tener que desoldar el integrado. Dale like, comparte, muchas gracias.